A fines de octubre de 2022, los rusos lanzaron la primera ofensiva contra Vuhledar, que vio a la infantería naval 155 y 40. Estos recapturaron Pavlivka, aunque a un gran costo en bajas, pero luego fueron detenidos en el banco del río Kashlahach, donde estaban las líneas ucranianas. Los rusos también habían logrado la captura de la cantera Kaolin, al norte de Volodymyrivka. En general, la ofensiva terminó en un fracaso operacional y se detuvo al mes siguiente. Esta ofensiva, como la que siguió más adelante, estaban bajo el mando del teniente general Muradov, comandante del Distrito Militar Oriental. Este oficial, no tan bien ponderado por nadie, fue promovido a coronel general en febrero de 2023, y el mayor general Akhmedov, comandante de las tropas costales de la Flota del Pacífico, este último un protegido de Muradov, porque era su cuñado, tenían una meta muy clara: remover a los ucranianos de Volnovakha, un cruce de trenes relevante, y eliminar el punto fuerte ucraniano que era el pivote entre el frente oriental y el frente sur, Vuhledar. Durante estas batallas protagonizadas por la 72ª Mecanizada y la 68ª de Cazadores, se reforzaron con los batallones de rifles separados 48, 26 y 52. Estas dos brigadas fueron también apoyadas por brigadas de defensa territorial, la 118 y la 128, así como por la Brigada de Artillería 55. Así que si bien la 72 Mecanizada fue la protagonista, no estaba realmente sola. Después de la retirada de Jersón y la restauración de la capacidad de combate en Rusia, se desplegó al 29º Ejército de Armas Combinadas en el sector de Vuhledar, con el 36º Ejército de Armas Combinadas al flanco izquierdo. También llegaron la 72ª Brigada Motorizada del Tercer Cuerpo. Fue a fines de junio que lanzaron la segunda ofensiva con el objetivo de tomar Vuhledar. Esta ofensiva fue mucho más grande que la primera e involucró a las brigadas de Infantería de Marina, al ejército mencionado, al Tercer Cuerpo y parte del 36º Ejército, así como la Brigada GRU Spetsnaz 14 y los batallones Kaskad y Vostok del Primer Cuerpo. Esta es la mayor ofensiva y la más conocida por el altísimo número de bajas de vehículos blindados que parecían pasar a través de campos minados, usualmente plantados remotamente mediante rams, y es también la ofensiva más grande en términos de intensidad lanzada por las Fuerzas Armadas rusas entre junio de 2022 y octubre de 2023, si es que ignoramos a la ofensiva de la PMC Wagner, compitiendo con la ofensiva rusa de Avdiivka entre febrero y abril de 2023. Los rusos atacaron principalmente desde la cabeza de puente en Mikilsk hacia Vuhledar. Fueron repelidos de nuevo, con muchísimas bajas. Aunque ese fiasco es asociado con la infantería naval rusa, fueron solo una parte de las fuerzas involucradas, siendo de todas formas la única que logró algo, arruinados luego de su retirada. El batallón Alga fue virtualmente aniquilado durante la acción, y este famoso video de los 5 vehículos pisando las minas en columna corresponde a la acción de la 36ª Brigada Motorizada. Los infantes de marina de la 155 lograron capturar algunas posiciones al sureste de Vuhledar, acercándose a los edificios más altos, perdiendo dichas posiciones en las semanas siguientes cuando fueron rotados por la 37ª Brigada Motorizada. En este periodo, las dos brigadas que defendían Vuhledar fueron apoyadas por el Batallón Motorizado 21 de la 50ª Brigada Motorizada. Y ya para mediados de febrero se detiene la ofensiva. Las fuerzas atacantes rusas perdieron mucha capacidad de combate, reemplazando a muchas unidades con la Brigada Motorizada 136. Posterior a esta ofensiva, las cosas en el sector de Vuhledar quedaron bastante tranquilas, relativamente hablando, en eso que los rusos se prepararon para defenderse contra la ofensiva ucraniana. Tanto Muradov como Akhmedov fueron destituidos. La Brigada de Cazadores 68 se movería al oeste y participó en la fase inicial de la ofensiva ucraniana en Velika Novosilka. Luego, en julio, la Jaeger 68 fue transferida al sector de Svatove,
donde los rusos comenzaron una ofensiva. En el sector de Vuhledar solo quedó la 72ª Brigada Mecanizada, junto al Batallón 234 de la Brigada Territorial 128. Al otro lado se enfrentaban al 29º Ejército de Armas Combinadas, la Brigada Naval 155 y el Regimiento de Rifles Separados 116 del Primer Cuerpo. Los ucranianos nunca llevaron a cabo operaciones ofensivas de gran escala en este sector. Esto no quiere decir que no se hayan realizado contraataques de escala pequeña, tácticos en su naturaleza, y mediante dichos contraataques en julio, los ucranianos lograron remover a los rusos en aquellas posiciones que ocuparon al sureste de Vuhledar. Al mismo tiempo, la Brigada de Asalto Aéreo en Marinka y Novomijailivka recupera terreno al sur, y casi simultáneamente con el inicio de la ofensiva en Avdiivka, al inicio de octubre, los rusos lanzan una ofensiva contra Novomijailivka, que podemos considerar como el flanco izquierdo de Vuhledar desde el punto de vista ucraniano, pero la Brigada de Asalto Aéreo aguantó tenazmente durante meses. Pero la vecindad de Vuhledar permaneció tranquila. Aunque hay frecuentes acciones de contrabatería entre ambos bandos con un incremento de las bombas lanzadas contra la ciudad, esta es la zona del frente donde es más fácil para los rusos de bombardear debido a la proximidad de las bases aéreas al sur de Rusia. En este tiempo la 72 mecanizada sigue estando en una buena capacidad de combate, hay rotaciones en sus batallones y las pérdidas no son altas, porque la mayoría de las pérdidas experimentadas durante la ofensiva anterior fueron restauradas. Pero en diciembre las cosas empeoraron en el flanco izquierdo, porque los rusos lograron hacer un avance importante llegando al borde sur de Novomijailivka. En esta época comienza a subir la intensidad. La 39ª Brigada Motorizada enfoca su atención desde Novomijailivka al terreno al suroeste del lugar, llevando a cabo varios ataques mecanizados desde Solotke en dirección a Bodiane. Al principio los rusos no tienen éxito, pero luego en febrero los rusos logran recuperar terreno al sur de Novomijailivka, capturando las primeras casas dentro del poblado, avanzando a lo largo del camino entre Bodiane y Solotke. Empiezan a traer reservas, incrementando la presión en dirección de Bodiane. El flanco derecho de Vuhledar tampoco descansa. Mientras tanto, la 58ª Brigada Motorizada actúa como un mini grupo operacional táctico y sostiene el sector entero desde Mokryali y Shevchenko. Tiempo después, la Brigada Naval 40 lanza un ataque mecanizado al norte de Shevchenko, en dirección del río Kashlahach. Los infantes de marina rusos logran, con muchas bajas, avanzar 1.5 kilómetros al norte de Shevchenko. Y en este periodo ocurren varias cosas a nivel operacional, fuera del frente de línea. El sector de Vuhledar, Velika Novosilka, Kurahove y Avdiivka son transferidos desde el grupo operacional Tavria al grupo operacional Khortytsia, seguido de la caída de Avdiivka. A la Brigada Mecanizada 72 se le llama para contribuir a la expansión del ejército ucraniano. Transfirieron un pelotón de ametralladora a la nueva Brigada 153. Algunos oficiales y suboficiales son transferidos a las nuevas brigadas, algunas cuya existencia aún no se confirma. En la segunda mitad de abril, luego de ocupar todo Novomijailivka, los ataques rusos incrementan su intensidad, y a pesar de la transferencia de la Brigada Naval 155 al sector de Kharkiv. El objetivo es llegar lo más cerca posible de Bodiane y del camino de Konstantinivka a Vuhledar. Para lograr esto tenían que saltar cada línea de bosque, numerosas líneas de bosque, una después de la otra, que suelen ir perpendicularmente a la dirección del ataque. Los ataques mecanizados son muy costosos en términos materiales, ocurren adicionalmente a los ataques de infantería que no son menos costosos en términos de personal. Aún así, los rusos, línea tras línea, avanzan progresivamente. Y emergen los primeros problemas de personal en la Brigada Mecanizada 72. En julio, los rusos conquistan todo Urozaine,
por lo que el Ejército Combinado 36 y la Brigada Naval 40 se detienen y empiezan a acumular reservas. Entre mayo y junio hay muchas batallas intensas en el flanco izquierdo de Vuhledar, entre las Brigadas 72 y las fuerzas rusas del Distrito Militar Oriental. Luego, a finales de junio, los rusos logran un importante éxito táctico al ocupar el área al sur del camino Bodiane-Solotke, al norte de Volodymyrivka, ocupando primero el resto de la cantera de Kaolin, moviéndose varios kilómetros más cerca de Bodiane y de la mina de carbón número 1. Hubo problemas graves de coordinación entre un batallón de la 72 y el batallón separado 234 de la Brigada Territorial. La Territorial corría un alto riesgo de encontrarse rodeada como resultado de un fallo del mando en notificar la pérdida de posiciones. La unidad en cuestión pudo retirarse, pero con pérdidas. Y así surge la primera crisis táctica real en el sector de Vuhledar, la cual es menos notoria por las crisis simultáneas en el sector de Pokrovsk, la brecha cerca de Toretsk y luego New York, debido a la confusión generada por las rotaciones entre la 24ª y 41ª Brigada Mecanizada. Estos malos movimientos le costaron al teniente general Sodol su trabajo, reemplazado por el brigadier general Natov. El informe de Vuhledar llegaría a su escritorio con una difícil situación y la gradual pérdida de las capacidades de combate de la 72ª Brigada Mecanizada. Llegaron algunos refuerzos los últimos días de junio. Los batallones de fusiles separados 35 y 36 y la 61ª Brigada Mecanizada se desplegaron cerca de Bodiane. La 31ª Brigada Mecanizada y un batallón de artillería autopropulsada llegaron para dar apoyo de fuego. Entre julio y agosto, los rusos, cuyos destacamentos siempre se llenaban con gente para cubrir las graves pérdidas, lograron avanzar aún más en el flanco izquierdo, acercándose a Bodiane y más al norte, físicamente cortando el camino entre Konstantinivka y Vuhledar. En eso, las unidades de la 71ª Brigada Mecanizada son retirados y llevados a Kursk con el resto de la brigada. A cambio, llegan unidades de defensa territorial, como el batallón 216 de la Brigada 125 y al menos un batallón de la Brigada 116, junto a elementos de la 2ª Brigada Galicia de la Guardia Nacional cerca de Bodiane. A mediados de agosto, los ataques rusos, a pesar de ser costosos, continuaban sin cesar. La 57ª Brigada Motorizada del V Ejército de Armas Combinadas superó el camino de Konstantinivka-Vuhledar al sur de Bodiane y capturó el punto fuerte al este del pueblo. Los soldados del batallón 216 se quejaron de sufrir cuantiosas bajas luego de los problemas de coordinación con la mecanizada 72. Se dice que en una ocasión el comandante adjunto de la 72 mecanizada golpeó al jefe de staff del batallón 216. Mientras esto ocurría, los rusos, específicamente la 36ª Brigada Motorizada del 29º Ejército de Armas Combinadas y el Regimiento de Rifles Separados 95, también atacaron intensamente desde el sur, entre Pavlivka y Mikilske, pero en este caso sin avanzar gracias a las fortificaciones ucranianas. Entre agosto y septiembre, el flanco derecho también despertó. La 37ª Brigada Motorizada y la 5ª Brigada de Tanques del 36º Ejército, al cual se le adjuntó el Regimiento 430 de Fuerzas Territoriales, atacó junto a la Brigada Naval 40. Primero avanzaron de sus posiciones al norte de Shevchenko, llegando al río. Algunos días después demostraron tener éxito avanzando varios kilómetros, ocupando Prechestivka e incluso acercándose a Zolotaniva. En esta área operaba la Brigada Ucraniana Motorizada 58, junto a batallones de la Brigada de Defensa Territorial 118, pero cedieron, incapaces de hacer mucho contra un enemigo ampliamente superior. Los rusos también ocuparon varias fortificaciones al norte de Prechestivka, llegando a Valka-Beresmova. En este periodo, se sabe que la Brigada Motorizada 58 tuvo que ceder al 15º Batallón al sector de Pokrovsk. Al mismo tiempo, ocurre algo muy importante. En agosto,
el staff general, el propio Syrski probablemente, aprobó la transferencia de la 128ª Brigada de Asalto de Montaña desde Kamianske a Vuhledar para poder reemplazar a la 72ª Brigada Mecanizada. El 30 de agosto, la política Mariana Vesula hizo pública la rotación de esta brigada, luego de ser contactada por soldados de esta que estaban asustados de ser enviados a otro sector caliente. El hecho es que al saberse esta información, los rusos inmediatamente intensificaron sus ataques y la situación en el flanco empeoró. Se canceló la rotación y la Brigada Mecanizada 72 permaneció en el lugar, burlándose de Vesula en su canal oficial de Telegram. Para intentar aguantar esta agresividad, se le reforzó con varios batallones puestos bajo la subordinación de la 72, pero el staff general probablemente ya había aceptado la futura pérdida de Vuhledar a este punto, y esto tomó lugar entre el 30 de agosto y el 2 de septiembre. Vale la pena mencionar brevemente a la mencionada Brigada de Asalto de Montaña 128, que hoy en día aún cubre el área entre el Dnipro y Nesterianka. Es una brigada grande, no es la mejor, pero en buenas condiciones porque su sector general siempre estuvo tranquilo. El 1 de septiembre vino la orden de retirarse y prepararse para moverse. En su estructura orgánica tiene 3 batallones de asalto de montaña, un batallón motorizado, 2 batallones de fusileros, un batallón de tanques y unidades de apoyo. Ese mismo día, el segundo batallón de rifles en posiciones adelantadas, como era usual, completaron el proceso de soltar la posición y entregarla a alguna otra unidad. Probablemente un batallón de defensa territorial se encargó de la posición o alguien más. Empacaron sus cosas y estaban listos para ser transferidos. Este batallón, formado por 4 compañías de rifles y una de apoyo de fuego, acorde a sus soldados, está a un 50% de fuerza, porque no tuvo rotaciones durante 17 a 18 meses. Pero, también el 1 de septiembre, se anunció que la rotación a Vuhledar se cancelaba. De todas formas, el batallón estaba listo para irse. ¿Y qué hace el mando ucraniano con un batallón extra? Un batallón de línea, ni siquiera uno separado o independiente. Hacen que se mueva igual. ¿Y a dónde lo mandan? Al otro lado de Ucrania, a Kupiansk. Hay un documento hablando del tema. En la noche del 2 de septiembre, un convoy de 72 vehículos cruzó la mitad de Ucrania para llevar al batallón al sector de Kupiansk. Se suponía que cruzarían un puente de pontón tomando posiciones a 4 kilómetros de los rusos, donde tenían que aguantar la línea y posiblemente realizar contraataques. Posiblemente sería un área caliente entre Kolesnivka y Pichane. A ese punto, el segundo batallón de rifles se rehusó a cruzar el río Oskil, los amenazaron con desbandarlos y esparcirlos a varias unidades, y primero le pidieron al brigadier general Bohomolov, el comandante del grupo táctico Kupiansk, por lo menos una semana de descanso, encargándose ellos de reconstituir al batallón para tener toda la fuerza. Al final de esa semana grabaron un video a Zelensky donde dijeron que fueron amenazados por no querer realizar tareas peligrosas acorde a la fuerza actual del batallón. Pidieron 2 semanas de descanso, la reconstitución del batallón y retornar a su brigada nativa en el sector que conocían bien. La respuesta de Bohomolov a esto, días después, fue desbandar al batallón. Pero volvamos a Vuhledar, porque con la rotación cancelada, la cada vez más exhausta Brigada Mecanizada 72 tuvo que permanecer en Vuhledar, reforzada con 2 batallones de defensa territorial, así como el primer batallón separado de asalto Da Vinci, que llegó al sector desde Guliaipole. Otros 2 batallones territoriales también llegaron a Bodiane. Estos refuerzos no logran detener el ataque ruso, que de hecho crece en intensidad al, oler, como tiburones oliendo sangre, la rotación en el aire. Luego la 57ª Brigada Motorizada del V Ejército captura Bodiane. El batallón de asalto separado 139 del 29º Ejército captura la mina de carbón número 1 y Vuhledar por primera vez se ve amenazada con un embolsamiento. A mediados de septiembre, los rusos también toman la mina número 3 al oeste de Bodiane. Pero no termina ahí, porque poco después un ataque combinado de la 5ª Brigada de Tanques y la 40ª Naval rompe a través de las defensas ucranianas,
y avanza varios kilómetros al norte del río. Se logra tener control de fuego sobre el camino Bohayavlenka-Vuhledar. Las rutas secundarias de suministros en los campos son constantemente golpeadas. En todo esto, los rusos ayudados por el 14 GRU Spetsnaz. Como hecho, 2 ejércitos de armas combinadas estaban peleando contra una brigada y media ucraniana. La superioridad numérica era indisputable. Se le tiene que añadir un enorme volumen de artillería, bombas planeadoras FAB con kits UMPK y también el lanza termobáricas TOS contra Vuhledar, así como drones FPV contra los puntos fuertes ucranianos. La crisis se convierte en una emergencia y la situación ya no se puede revertir. El comandante de la brigada, el coronel Iván Vinik, es removido y reemplazado por el cabecilla del Centro de Reclutamiento Territorial del Oblast de Odessa y antiguo comandante de la 14ª Brigada Mecanizada, el coronel Alexander Okrimenko, quien es considerado un carnicero por cómo manejó un contraataque contra Masiutivka en el sector de Kupiansk en mayo de 2023 sin apoyo de artillería, destruyendo a su propio batallón. ¿Por qué hicieron esto? No lo sé. Quizás Vinik tuvo mucha responsabilidad por lo pasado en los meses recientes. Quizás estaba pidiendo permiso para retirarse de Vuhledar y no se lo concedían. Quizás perder Vuhledar ameritaba cortar alguna cabeza. Y en realidad, aunque nunca sobran, no es que haya una falta de proyectiles de artillería recientemente. Recordemos la contribución de la Brigada de Artillería 55 y después de la 148. Lo que faltó fue gente. Los refuerzos nunca fueron suficientes y llegaban en gotera. Y a pesar de su situación, la Brigada 72 no tenía prioridad para el reabastecimiento de soldados. Terminando septiembre, los rusos cortaron físicamente el camino Bohayavlenka-Vuhledar y la situación ya se había tornado desesperada, y también comenzaron a avanzar hacia Vuhledar directamente desde el sur. El 25 de septiembre lograron ocupar los primeros edificios al sur de la ciudad. Al mismo tiempo se le ordena a la Brigada Territorial 123 del Oblast de Mykolaiv a moverse a Vuhledar, que hasta entonces habían sido desplegados en Jersón, en la boca del Dnipro, para prevenir incursiones rusas y derribar drones. Estas unidades desplegadas en Jersón han estado ahí prácticamente toda la guerra. La brigada debería tener buenos niveles de personal, formado de voluntarios al principio del conflicto, pero tienen poca experiencia en pelear en el Donbass y no están tan bien equipados. Típicamente cuando una unidad territorial es transferida, hablamos de 1 o 2 batallones de una brigada territorial siendo asignada a otra brigada para incrementar el grueso de la infantería. Hay pocas brigadas territoriales que cubren un sector con todos sus batallones desplegados, porque no tienen grupo de artillería, no tienen tanques, no tienen unidades blindadas, etc. En este caso, pareciera que la brigada entera fue transferida o en proceso de, y no queda claro si fue asignada a la 72. A consecuencia, Vuhledar fue destruida. El 100% de sus edificios fue derribado o dañado de forma irreparable. Aún así, quedaron menos de 500 civiles y un solo niño, la mayoría adultos mayores o discapacitados sin agua potable, ni electricidad, ni servicios básicos. Se reporta que murieron al menos 60 civiles, incluyendo 3 niños, desde que comenzó la pelea en Vuhledar. Pero hay unos problemas graves con la Brigada Territorial 123. El comandante de uno de sus batallones, el 186, se negó a llevar a sus hombres a Vuhledar. En ese momento, habría sido amenazado por funcionarios del Comando Operativo Sur, con la apertura de un proceso penal en su contra y la imputación de cargos. Este comandante se suicidó poco tiempo después, el 2 de octubre, y no sabemos si el batallón fue desbandado como suele ocurrir en estos casos. 100 soldados del batallón 187 de la misma brigada también protestaron no queriendo ir a Vuhledar. Dijeron que no hay armas en el batallón, que no tienen ametralladoras y que no están entrenados para pelear en Vuhledar. Pero en el Telegram ucraniano Hijos de Mannerheims
cuyo dueño es un jefe de staff de batallón de una brigada mecanizada peleando en el sur de Ucrania, esto no es así. Dice que esta brigada sí recibió equipamiento, que la Fuerza de Defensa Territorial debería ser eliminada y frecuentemente obstaculiza las misiones de combate, no por los soldados sino que por problemas a nivel de batallón y la interacción con las brigadas a las cuales son asignadas. El mando de la Defensa Territorial negó estos reportes de falta de armas y ha urgido a que esos soldados cambien de idea antes de que se inicien procesos penales por abandono no autorizado de la unidad militar. El batallón 255 de la misma brigada ya está en tareas de combate alrededor de Vuhledar. Pero familiares de soldados de la brigada dicen que algunos fueron enviados a Vuhledar, la ciudad, no el sector, a fines de septiembre, cuando la situación ya era insostenible. Ellos dicen que fueron enviados sin equipamiento y que no se estaban rehusando a combatir, pero que demandaban que les entregaran el equipo. Por eso hay varias organizaciones de familiares y ciudadanos de la región de Mykolaiv que recolectan dinero para comprar equipamiento de guerra electrónica y otras cosas para la brigada. En ese tiempo, terminando septiembre, no hubo autorización para evacuar la ciudad, pero algunos grupos, autorizados por sus oficiales, comenzaron a salir gradualmente acompañados de los más heridos. La situación era horrible. Las comunicaciones parcialmente neutralizadas. Los suministros eran virtualmente cero. Los vehículos tenían que pasar campo a través, remotamente minados por los rusos con drones FPV y artillería cazándolos. El 30 de septiembre, el destacamento de asalto de la 5ª Brigada de Tanques entró a la ciudad desde el oeste, capturando varios edificios seguidos por el destacamento de asalto de la Brigada Naval 40. Algunas horas después, los Stormtroopers de la 37ª Brigada Motorizada tomaron un garage en el noroeste de la ciudad, y el 1 de octubre, los rusos despejaron los últimos bolsillos aislados de resistencia dentro de la ciudad. Lo que quedó de la guarnición ucraniana se retiró durante la noche del 1 de octubre, no sin pérdidas. Esta retirada ocurrió en grupos aislados a través de campos y líneas de árboles en un entorno muy peligroso debido a los fuegos rusos. Durante el día, la 36ª Brigada Motorizada finalizó la conquista de Vuhledar. Como consecuencia, el 2 de octubre, se ordenó que los flancos de Vuhledar abandonaran las posiciones para defender en posiciones nuevas más retrasadas. Y el 3 de octubre, el Ministerio de Defensa ruso anunció la conquista de Vuhledar y acreditó al grupo Vostok Este por su conquista. Este grupo es liderado por el teniente general Alexander Sanchik, el comandante actual del Distrito Militar Este, felicitado por Yuri Trudnev, el viceprimer ministro de Rusia y enviado presidencial al Distrito Federal del Lejano Oriente. Luego de poco más de 30 meses de resistencia, ¿por qué los rusos conquistaron Pavlivka a mediados de marzo de 2022? El punto fuerte ucraniano de Vuhledar se perdió. Junto a él, la capacidad de combate de la 72ª Brigada Mecanizada, porque el grueso de los batallones fue destruido. Varias compañías ya no existen, y los que quedaron están convalecientes luego de los pasados meses y semanas. Además de que muchos de los conductores, mecánicos, especialistas fueron transferidos a la infantería, evidenciado por el diminuto número de prisioneros que tomaron los rusos y sus declaraciones. La batalla de Vuhledar, inicialmente tan larga y costosa para Rusia, ha terminado, pero la guerra sigue, y los problemas en ese sector ciertamente van a empeorar con la pérdida de Vuhledar. La 72ª no creo que vaya a ser retirada, porque no hay unidad que la pueda reemplazar y heredar en ese frente. Probablemente el staff de brigada, unidades de apoyo de fuego, batallones de drones y grupos de artillería seguirán operando en el sector, mientras que el trabajo de infantería lo realizarán las unidades territoriales adjuntas a la brigada. Aparentemente, la Brigada Territorial 113 del Oblast de Kharkiv acaba de llegar, pero no sé cuántos batallones llegaron. Y quedan varias preguntas. ¿Cuán preparados estaban los mandos de Ucrania para la posibilidad de perder la ciudad? ¿Cuáles son las intenciones de Rusia ahora en el sector? ¿Y cómo el frente se estabilizará en esta área? Acorde a fuentes rusas, la Brigada Naval 40
será transferida al Oblast de Kursk. De hecho, uno de sus batallones ya ha estado ahí por lo menos un mes. Esto puede sugerir que, aunque se mantengan ofensivas de menor escala, se realizará una pausa operacional en el sector para reagrupar, descansar y preparar el siguiente movimiento. Varios elementos del 35º Ejército se están moviendo del sector de Guliápole a Kursk, un signo de que un futuro refuerzo del Grupo Este no pareciera ser la prioridad. La captura de la mina de carbón número 1 al noreste de Vuhledar y otros puntos estratégicos permitió a las fuerzas rusas rodear la ciudad, debilitando las líneas defensivas ucranianas. El agotamiento de las tropas y la falta de apoyo facilitó la captura de la ciudad. Los factores combinados, la ventaja del terreno, los problemas tácticos, el desgaste, la constante presión y la tenacidad rusa fueron determinantes en lo visto durante la prolongada batalla por Vuhledar, culminando en su captura el 1 de octubre de 2024.